Sí que ha habido una consideración en el sentido de decir, hombre, si hay que tomar, que pensamos, vamos, desde luego hoy no hace falta, pero si llegara el caso que hay que tomar una medida drástica de suspensión generalizada en alguna comunidad autónoma, la conveniencia y la pertinencia de hablarlo entre todos, porque esto tiene repercusiones en otros territorios. Buenas noches. Si hay que cerrar un colegio por un rebrote de coronavirus, deberá consensuarse antes con Sanidad. Es el mensaje que ha trasladado Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes de este viernes y después de que durante estas últimas semanas se haya derivado la toma de decisiones a las comunidades autónomas. Hay 17 planes diferentes, pero ahora el Gobierno pide unidad. En esta vuelta al cole atípica, una guardería de Sevilla ya se ha visto obligada a cerrar. Madrid veta las reuniones de más de 10 personas, bailes y barras libres en las bodas. Son solo algunas de las nuevas medidas que ya ha tomado la comunidad para evitar la propagación del coronavirus. Entran en vigor a partir del próximo lunes y podrán ser modificadas cada 15 días en función del balance del COVID. No hay acuerdo por el momento para prolongar los ERTE. Esta mañana la Mesa del Diálogo Social se ha dado cita en Palma para mostrar su apoyo al turismo y aunque todos los protagonistas estén de acuerdo en prolongarlos, debaten sobre la letra pequeña. A partir del lunes vuelven a retomarse las negociaciones, mientras sindicatos y patronal piden que se mantenga el 70% de la base salarial. Más de 800 familias reciben ayuda en parroquias como esta de Madrid, en Vallecas. La pandemia ha agravado la situación complicada de muchas familias y son el único modo de subsistencia que tienen. Un bebé podría seguir vivo bajo los escombros un mes después de la explosión en Beirut. Un perro de rescate participa en la operación y se ha sentado en 2 ocasiones diferentes en el mismo punto y a la misma distancia donde se pensaba que había 2 cuerpos, uno de ellos con vida. El equipo trabaja para llegar cuanto antes hasta el pequeño y lo hace con mucha esperanza. La agenda política de la primera semana de septiembre termina centrada en la vuelta al cole. Ha sido el principal asunto que ha sobrevolado la conferencia de presidentes de este viernes. Pedro Sánchez ha presidido esa reunión que se ha producido de forma telemática. El presidente ha reclamado a los dirigentes regionales que exista una suerte de pacto para que el hipotético cierre de colegios por el rebrote de coronavirus se haga de forma consensuada con el Ministerio de Sanidad y las autonomías limítrofes. Después de un mes de agosto de frecuentes críticas al Gobierno por la falta de coordinación contra la pandemia y de que el retorno de las aulas recayese en las comunidades autónomas, ahora el Gobierno reclama unidad. Si en un centro hubiese rebrote de contagios, antes de cerrar debería hablarlo con Sanidad. El titular de esta cartera, Salvador Illa, ha explicado hoy el énfasis en las clases presenciales. Necesidad de abrir la educación presencial, en la línea de lo que se acordó el 27 de agosto pasado con los consejeros de Educación y consejeros de Salud. En segundo lugar, se ha constatado que hay una guía, un protocolo común acordado en el seno de la Comisión de Salud Pública, que es verdad que vamos a ir actualizando y revisando y perfeccionando sobre cómo hay que actuar y reaccionar cuando se produce un brote en un centro educativo. Sí que ha habido una consideración en el sentido de decir, hombre, si hay que tomar, que pensamos, vamos, desde luego hoy no hace falta, pero si llegara el caso que hay que tomar una medida drástica de suspensión generalizada en alguna comunidad autónoma, la conveniencia y la pertinencia de hablarlo entre todos, porque esto tiene repercusiones en otros territorios. Este es uno de los consensos que se han alcanzado este viernes en esta conferencia de presidentes. Otro de los asuntos de los que se ha empezado a hablar es de los criterios para el reparto de los fondos europeos prometidos para hacer frente a la pandemia. Cada autonomía tiene sus preferencias. En Castilla-La Mancha quieren que se haga en función de la incidencia del virus. Le hemos pedido hoy la mayoría de las autonomías, desde Galicia en un extremo a Cantabria, a La Rioja, a Castilla-La Mancha. Lo que le hemos pedido al Gobierno es simple y llanamente que la financiación para el COVID, de compensación para el COVID, vaya en función del mapa del virus. Donde más ha afectado, más ayuda. Que la financiación que tiene que venir de Europa para relanzar la economía se haga en total complicidad con la empresa y con el sector privado. El desacuerdo ha llegado desde Galicia. De ese reparto del Fondo Educativo COVID a la región le tocan unos 93 millones de euros, pero Alberto Núñez Feijóo entiende que en esa partida no se tienen en cuenta costes como, por ejemplo, el de transporte.
plantexei a disconformidade de Galicia en relación cos parámetros para repartir o fondo de 2.000 millóns de euros para paliar o incremento de coste da educación neste curso escolar. Pois ben, quedou claro que non ten ningún sentido o sistema utilizado polo Goberno Central, donde non pondera para nada nin o transporte escolar, nin a porcentaxe de comedores escolares que cada comunidade autónoma posúe e financia. Navarra se ha estrenado en esta vuelta al cole atípica. Las puertas de los centros escolares navarros vuelven a abrirse después de casi 6 meses de clausura por la pandemia. Lo hacen con la mochila, los básicos de cada año y la mascarilla. Los menores de 6 años deberán usarla a la entrada y salida del centro y en zonas comunes, pero no será obligatoria para ellos en el aula. El profesorado también deberá llevarla. Durante este primer mes solo habrá clases por la mañana como es habitual, pero a partir de octubre se ha introducido como novedad la jornada continua en todos los centros educativos. Los padres han afrontado este primer día de colegio con ilusión y también con muchos nervios. Pues con muchas ganas y muchos nervios, porque al final son muchas cosas a preparar, lo de las mascarillas, ¿no? Dónde van colocados cada uno, pero con muchas ganas porque hacía mucho que no iban a clase. Llevamos 2 meses intentando organizar la vuelta al colegio. Es muy importante este año para nosotros la vuelta al colegio por el tiempo que llevamos sin estar con los alumnos, y hemos organizado el colegio en función del protocolo de contingencia que recibimos por parte del Departamento de Educación. Nosotros recibimos el protocolo en junio. Un poco de miedo también porque me parece un poco prematuro ciertas cosas, pero si van a tomar las medidas necesarias, pues bien, aquí enseñándole que no se toque la cara, que no dé la mano, que no se quite nunca la mascarilla. Las escuelas infantiles en Madrid también han abierto este viernes sus puertas. Los niños de hasta 3 años han regresado a las aulas y son los que más preocupan porque son los más difíciles de controlar a la hora de cumplir con las medidas. Es por ello que desde Educación han prohibido el uso de la plastilina y las pinturas o lápices deberán ser de uso individual. En este nivel educativo se va a iniciar el curso con los llamados grupos estables de convivencia, es decir, haciendo que sean siempre los mismos niños los que coincidan en clase y en el resto de actividades. Los padres han acompañado a los pequeños al centro con la mascarilla y se les ha tomado la temperatura a todos ellos a la entrada del mismo. Pues al principio ha sido muy complicada. Hemos tenido que cambiar todas nuestras formas de actuar, padres, profesoras, niños, pero bueno, poco a poco todo el mundo nos ha seguido muy bien todos los protocolos que hemos marcado, están colaborando muchísimo. Y los niños han vuelto con toda la alegría del mundo y nosotros con toda la alegría de recibirles otra vez. Esta era una escuela muy abierta, los padres entraban, estaban con los niños, ahora todo eso lo hemos tenido que cortar, todo se hace en la entrada quitan zapatos, en la entrada desinfectamos todo lo que viene de casa. 4 días después del inicio escolar en la primera ya se ha cerrado la primera guardería en España tras detectarse un contagio. Nos referimos a la Escuela Infantil Blancanieves en Benazcazón, en Sevilla, que se ha visto obligada a suspender el servicio este viernes para desinfectar todas las instalaciones. Los casi 60 alumnos de la guardería están aislados en sus viviendas a la espera de conocer si finalmente se les va a tener que someter a una prueba PCR. La directora del centro sería la persona, según el ayuntamiento, que ha dado positivo. Y Francia ya se ha visto obligar a cerrar no 1, sino 22 colegios por el avance del COVID. De esos centros, 12 han cerrado en la Francia metropolitana y 10 en la isla de la Reunión. Según el Ejecutivo francés, se trata de un número muy bajo de colegios cerrados la primera semana de clases, teniendo en cuenta que hay 60.000 centros en todo el país. El protocolo sanitario es mucho menos estricto que en mayo y junio, cuando buena parte de los alumnos regresaron a las aulas en el país tras 2 meses de confinamiento. El uso de la mascarilla es obligatorio para los profesores, personal de los centros y todos los alumnos a partir de los 11 años en el colegio, incluso en los recreos.
El coronavirus no solo ha sobrecargado la atención sanitaria en los hospitales y también en las unidades de cuidados intensivos. Hay barrios madrileños que no tienen atención primaria. Esto ocurre, por ejemplo, en el Centro de Salud de Abrantes, en Carabanchel, donde se ha colgado el cartel de "No hay médicos" y recibe colas kilométricas de vecinos que desean y necesitan ser atendidos. Desde hace semanas tienen que esperar durante más de una hora para saber si pueden ser atendidos y en la mayoría de ocasiones se les deriva a otro centro. Los vecinos se quejan de que ni siquiera pueden renovar una receta. Se ha caducado la tarjeta electrónica y he ido a la farmacia para buscar la medicación. Como está caducada, tengo que venir para que me la renueven. Y ahora me encuentro con que aquí no hay médicos, no hay nada. ¿A dónde voy? Necesito la medicación y ¿a dónde voy a buscarla ahora si no tengo médico aquí? ¿A qué centro me voy ahora? Madrid pisa el acelerador con nuevas medidas para evitar el contagio, batería de restricciones en las reuniones sociales, bodas y actos funerarios. Comenzarán la semana que viene y van a durar 15 días hasta volver a analizar la situación de la pandemia en la capital. El coronavirus continúa avanzando de nuevo en esta segunda ola en la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la capital ha decidido implantar nuevas medidas más estrictas a partir del próximo lunes 7 de septiembre. El Gobierno de la capital restringe las reuniones privadas en cualquier espacio abierto o cerrado a un máximo de 10 personas. Se fija en un máximo de 10 personas no convivientes tanto en espacios públicos como en espacios privados. Se reducen los aforos del 75% al 60% en velatorios y en los entierros 50 personas como máximo. A los velatorios pueden acudir 50 personas si se encuentran al aire libre y 25 en espacios cerrados. Y los entierros o cremaciones, el máximo son 50, que pueden acudir son 50 personas. Las bodas también reducen su aforo. Además, solo se realizarán con consumo de bebida y comida en mesa con los comensales sentados y no se permitirá el baile ni la instalación de barras. La ceremonia nupcial y otras religiosas, más de lo mismo, pasan de un 75 a un 60% de aforo. Para garantizar el adecuado cumplimiento de la distancia en hostelería y restauración, se introduce una precisión respecto a la manera de computar la distancia entre mesas, tanto en el interior como en la terraza. Debe respetarse una distancia de 1,5 metros entre las sillas de dos agrupaciones distintas, es decir, nada de cumplir la distancia entre mesas, sino de una silla a otra, y la barra reduce su aforo. En cuanto a las visitas a museos en grupo, como mucho, serán de 10 personas. Y también hay nuevas medidas para el ámbito sanitario, porque el Gobierno regional tendrá preparados hoteles medicalizados para pacientes contagiados leves o sus familias. Se duplicará el número de los rastreadores en la región, pasando de 560 a casi 1.100. Y se ampliará la capacidad diagnóstica con la compra de 2 millones de pruebas rápidas para facilitar el diagnóstico de los pacientes. Está en marcha la construcción del nuevo hospital de emergencias, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que ya se encuentra a un 33% de su ejecución y que permitirá atender catástrofes y epidemias de todo tipo. Desde la Comunidad de Madrid aseguran que la situación es estable y controlada, pero que no debemos bajar la guardia. Ciencia y tecnología trabajan codo con codo y sin descanso para que la vacuna sea cuanto antes una realidad. Los primeros estudios sobre la que se está probando en Rusia parecen no mostrar efectos adversos y tener una respuesta inmunitaria aceptable. Ya ayer Pedro Duque confirmaba que no habría vacuna hasta que Europa no la aprobase. Desde la Organización Mundial de la Salud hablan de mediados del próximo año. In terms of realistic timelines, we're really not expecting to see widespread vaccination until the middle of next year. This phase 3 must take longer because you need to see how truly protective the vaccine is. You also need to see how safe it is. You need to understand whether there are earlier phases you do look at safety, and you look at safety very, very carefully before you go into the phase 3. But you need to be following safety at all stages. So that makes it a longer process. Silvio Berlusconi, ingresado en un hospital de Milán tras dar positivo en coronavirus. Según recogen varios medios italianos en sus ediciones digitales, padece una neumonía bilateral en el primer estado. Además del exmandatario, 2 de sus hijos y también su actual novia, la diputada Marta Fastina, han dado positivo. El empresario, también exmandatario, había confirmado este jueves a última hora que se encontraba bien y que continúa actualmente trabajando.
Hoy se preveía como un día clave para poder alargar los ERTE más allá de este mes de septiembre. Sin embargo, por el momento parece que no hay sintonía al 100% para la prórroga. La mesa de diálogo social, compuesta por gobiernos, sindicatos y patronal, se reunió esta mañana en Palma y todos coinciden en la necesidad de alargar los ERTE, pero difieren en la letra pequeña. La negociación va a comenzar a abordarse en profundidad a partir del próximo lunes. El encuentro se ha producido en las islas para mostrar apoyo al turismo, uno de los sectores más golpeados por el coronavirus. No obstante, los sindicatos rechazan concentrar las ayudas en sectores como este porque dicen supondría dejar atrás a otras empresas que también viven momentos en dificultades. Desde los agentes sociales y desde el Gobierno de España, una idea fuerza. La utilización de los ERTEs como fórmula alternativa al despido tiene que durar tanto como dure la crisis económica y la pandemia sanitaria. Y, por tanto, se puede ir revisando durante un determinado tiempo, se pueden hacer revisiones del instrumento cada X tiempo. Si no hubiéramos hecho esto, no hubiéramos tenido en junio los ERTEs de rebrote, por ejemplo. Es decir, hay que ir afinando la regulación. Entre los factores a discutir se encuentra la reducción en la prestación por desempleo una vez transcurren 6 meses desde que se empieza a percibir. Se pasa de recibir el 70% de la base reguladora a la mitad. Es una de las exigencias de los sindicatos que también comparten en la patronal. Hay que ayudar a los que realmente lo necesitan, exactamente en este campo. Y en ese sentido somos partidarios, como no podía ser de otra manera, esa protección a los trabajadores superior al 50% en la que están ahora aquellas personas que han superado los plazos. Por tanto, nosotros estamos y compartimos, en este caso con los sindicatos, esa valoración. Y por otro lado también tenemos claro que en este caso y a partir de ahora los ERTEs tienen que exonerar a las empresas a las que lo necesitan. Son muchos los españoles que tienen un futuro incierto por delante, pendiente de estos ERTE. Otros ni siquiera tienen un trabajo. La pandemia del coronavirus ha agravado la situación en la que viven muchísimos ciudadanos en nuestro país y sobre todo la situación de las familias. Los comedores sociales notan esas necesidades que han llegado de la noche a la mañana. El padre Gonzalo abre las puertas de su parroquia para ayudar a los demás. La gente como Marlene lleva meses buscando trabajo y no la llaman. Como tengo 2 niños, pues vengo a solicitar un poco de ayuda al padre. Silvia tiene 3 hijos y en casa están todos en el paro. Pagas las cosas básicas y te quedas sin dinero. O sea, la primera semana del mes y si llega ya estás deseando volver a cobrar. Es también el caso de Mari Carmen. Asegura que no tiene ingresos. La única ayuda a los alimentos que me está dando, gracias a Dios, la parroquia, porque nadie me está ayudando. Yo tengo 3 niños. Y en parroquias como esta de San Juan de Dios en Vallecas ayudan cada mes a más de 800 familias, una demanda que ha crecido por la pandemia. Marlene nos enseña su certificado. Con él le llenan el carrito con alimentos básicos, productos de limpieza y para el bebé. Todos citados con horas para evitar las aglomeraciones. De eso se encargan los voluntarios. José, trabajo y ayuda sin parar, ¿no? A ver, qué remedio. hasta que termine. Sí. Comandados por Gonzalo, que es testigo de la situación de las familias del barrio. Están subiendo, pero no tan, digamos, desorbitadamente. Pero sí que se están mostrando heridas muy profundas. Son una ayuda temporal porque no quieren crear una costumbre entre los vecinos y les animan a seguir buscando un empleo. Te dan un poquito de alegría cuando los ves, sobre todo cuando vienen y te dicen, mira, a lo mejor ya no lo necesito, que he encontrado un trabajo. ¡Guau! Entonces te da un subidón impresionante, impresionante. Situaciones que la crisis agrava en comedores sociales y también en parroquias, pero el padre Gonzalo lanza un mensaje claro. La esperanza es lo último que se pierde y que la última palabra nunca jamás la tendrá ni el coronavirus ni ningún tipo de enfermedad y de muerte. Terremoto en el sector de la banca española. CaixaBank y Bankia negocian su fusión inminente. Ambas entidades han confirmado que estudian una operación que podría concretarse en las próximas semanas y que, de concluir, sería la más importante del sector en los últimos años tras la caída del Banco Popular en el verano del 2017. De confirmarse esta operación, el Estado pasaría de poseer el 62% de Bankia a tener el 14% de la nueva entidad fusionada, cuyo principal accionista sería Fundación La Caixa, que tendría en torno a una tercera parte. El objetivo es mejorar en eficiencia y lograr mayor rentabilidad para sus accionistas. El Gobierno ya habría dado su visto bueno a esta operación.
Esta posible fusión de Bankia y CaixaBank ha generado un aluvión de interrogantes y dudas en todos los sentidos. Intentamos despejar esas incógnitas con Álvaro Climenta, analista independiente. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué supone esta operación y cómo puede afectar a los clientes? Bueno, la operación, lo primero que hay que entender es que es una operación sobrevenida. Es decir, digamos que la presión del Banco Central Europeo ha hecho efecto, manda más de lo que pensábamos y al final pues una entidad a la que se le estaba exigiendo que el Banco de España, en este caso el FROP, o directamente el Estado, saliese del capital, pues se ha ideado una operación que de alguna manera permite precisamente que reduzca el porcentaje del 62% al 14%. Dicho eso, es decir, yo creo que a los clientes, que es lo que me preguntas, no hay fusión que a corto y, digamos, semimedio plazo beneficie a los clientes. Cualquier cosa que en un momento determinado signifique reducir la competencia y haya una mayor concentración, evidentemente no es bueno para el cliente. Y en el caso de las fusiones bancarias, que en España ya tenemos bastante experiencia, me da la impresión de que los clientes, entre que los bancos se meten en el proceso de fusión, de reestructuración, de cierre de sucursales, negociación con los futuros despidos que va a haber, que los habrá, probablemente más de 5.000, es evidente que al cliente se le olvida en esa primera etapa. A futuro probablemente pues se encuentre con un banco más solvente, con una capacidad mayor probablemente de generar rentabilidad, pero es cierto que esta fusión viene un poco obligada por las circunstancias de mercado y que evidentemente el segundo semestre va a ser muy complicado para los bancos y esta era una patada adelante que ya venía pidiendo no solamente el vicepresidente Guindos, sino también la propia EB en España. Es decir, con lo cual, bueno, a corto para los clientes no será bueno, a medio y largo plazo pues creo que es un momento y es un disparo de salida para el resto de bancos que veremos muchas más adelante. Gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Esta privatización permitiría al Gobierno recuperar parte de las ayudas percibidas en el rescate de Bankia. La fusión les pondría en la cabeza del mercado bancario español. Es cuanto menos llamativo que esta unión se produzca en un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. En 2017, Pedro Sánchez asumió en el Congreso Federal de su grupo la creación de una banca pública y es un sello de los morados desde su nacimiento. Recuerden cómo se lo reprochaba Iglesias al presidente. Los ciudadanos tuvieron que gastarse muchísimo dinero en Bankia. El gobierno del Partido Popular nacionalizó Bankia. La pregunta es, ahora que nos hemos gastado el dinero en sanear Bankia y ya está nacionalizada porque lo hizo el Partido Popular, ¿qué sentido tiene permitir que Bankia se privatice otra vez? Decía Eduardo Galeano, las bancarrotas se socializan y sin embargo las ganancias se privatizan. Eso es esperable en un gobierno de esta gente. En un gobierno progresista creo que lo sensato sería tener una banca pública. Le pido cierta coherencia. No volvamos a esa época en la que el Partido Socialista dice una cosa en la oposición y hace otra en el gobierno. La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Fernández Díaz y a Cospedal por el espionaje a Bárcenas. La pieza 7 del caso Villarejo indaga en la Operación Kitchen, una maniobra parapolicial sufragada con fondos públicos para sabotear la investigación de la Caja B del Partido Popular. Lo que investiga el magistrado es Interior. Orquestó un plan financiado con fondos reservados para espiar a Bárcenas y robarle documentación sensible sobre el partido. Los presuntos delitos por los que la Fiscalía pide investigar a Fernández Díaz y a María Dolores de Cospedal son malversación, prevaricación y revelación de secretos. El próximo lunes se levanta el secreto de esta investigación. El 902 es la numeración habitual en los servicios de atención al cliente. Cada vez que levantamos el teléfono y lo marcamos, somos nosotros los que pagamos el coste íntegro de la llamada, hasta 3 euros por minuto. Eso hasta ahora, porque el Gobierno está dispuesto a terminar con este abuso. La mayoría de la población tiene una serie de tarifas planas contratadas con las compañías telefónicas que incluyen pues, lo que llamamos números geográficos, números de llamar al vecino, de números de llamar a la familia y que se incorporan en esa tarifa plana. Pero esta serie de números 902 o similares no se incorporan dentro de la tarifa plana y entonces lo que hacen es que al final la factura que uno puede recibir de 40 a 50 euros se puede disparar si en ese mes has tenido que llamar a una empresa, te ha ocupado un gran número de minutos el poder conversar para intentar solventar el problema y al final la factura se ha elevado muchísimo. Esto es un abuso, claramente, es un abuso que empeora las facturas y además al mismo tiempo desincentiva que la gente haga uso de sus derechos.
3 personas han sido detenidas en La Rioja por golpear con una barra de hierro a un hombre con el fin de robarle sus pertenencias. Fue el pasado 31 de julio cuando se produjo la agresión y luego le exigieron, a través de las redes sociales, pagar 500 euros para devolverle sus pertenencias. Por estos mismos hechos también han sido investigadas 2 menores de 15 y 17 años como cooperadoras necesarias en la comisión del delito. Al parecer, la víctima tenía relación de amistad con estas 2 jóvenes, por lo que los agentes barajan la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas por tráfico de drogas. Se termina el culebrón del verano entre Leo Messi y el Barcelona. El argentino no se va, Juanma Pérez Noya se queda y lo hace con muchas críticas a Bartomeu. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, efectivamente se esperaba este desenlace después de que Josep María Bartomeu comunicase a Jorge Messi que no iba a poder irse sin hacer efectivo el pago de la cláusula de 700 millones. Pero ojo, esta misma mañana el jugador ha publicado un comunicado hablando en boca de su padre, especificando que ellos consideran que la cláusula por la cual tendría que abandonar el Barça dejando 700 millones en caja no aplicaba, teniendo en cuenta precisamente que la temporada se había prolongado más allá del 10 de junio, fecha en la que inicialmente él tendría que haber comunicado su salida de forma oficial. Bueno, a ese argumento se agarran los Messi, pero también teniendo en cuenta que el Barça obligaba al jugador a ir a juicio, finalmente Messi ha claudicado y ha decidido que se queda en el Fútbol Club Barcelona. Eso sí, como tú dices, Alba, después de hacer duras críticas, ha dicho que no hay proyecto y que, tal y como están, no puede aspirar a la Champions. Ha dejado bastantes datos a Bartomeu, lo vemos. Durante todo el año le venía diciendo al presidente que me quería ir, él todo el tiempo diciéndome, bueno, eso hablaremos, que no, que esto, que el otro. Estamos seguros de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no, y ahora se agarran de que no lo hice antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos compitiendo por la liga. La única manera de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible obviamente, y si no, ir a juicio, y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo. Bueno, pero efectivamente, como decimos, Alba ha dicho que lleva todo el año queriendo salir del Barça y que con Bartomeu tiene poco futuro, así que el año que viene tememos que esta situación se va a repetir. Veremos qué pasa. Gracias, Juanma. Muy buenas noches. Y abrimos ahora página internacional porque con motivo del 150 aniversario de la fundación de la Tercera República y su restauración, el orden republicano, Emmanuel Macron ha querido mostrarse muy contundente. El presidente galo ha enviado un mensaje a todos aquellos franceses de confesión musulmana que consideran superior la ley islámica a las leyes de Francia. Il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent au nom d'un Dieu, parfois avec l'aide de puissances étrangères, entendent imposer la loi d'un groupe. Non. Y el flamenco canta Serrat. Hace años el compositor Paco Heredia rindió homenaje musical al maestro y ahora vuelve a hacerlo en forma de un disco que nace estos días. Con la voz de Aroa Fernández se versionan los más conocidos de Serrat con el objetivo de llegar de una forma más cercana al público en general y al público flamenco en particular. Se busca así una manera sutil, llena de arte y buena música para conocer, para aficionarse más si cabe a Joan Manuel Serrat. Un ejemplo de trabajo bien hecho, sensibilidad y la buena música con el que nos despedimos hasta el lunes. Gracias y buen fin de semana. Si un día para mi mar viene a buscarme la barca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. A mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.